Hola, bienvenidos a mi canal, donde no hay ningún patrón en mis videos y siempre cada video es diferente. El día de ahora vamos a hablar de la pregunta que definitivamente recibo más que cualquier otra, y es cómo hice para estudiar en Alemania. Porque yo sé que hay mucha gente que quisiera poder estudiar en Alemania y desea saber información. Por supuesto que yo estuve en esa situación en un punto de mi vida y hubiera deseado poder haber visto un video como el que voy a hacer ahora. Empecemos por la información general sobre mí. Número 1, vengo de El Salvador, como esa bandera que está aquí. El número 2, no fui a la escuela alemana, sino que me gradué con el bachillerato general. Esto es muy importante porque si hubiera salido de la escuela alemana, el proceso hubiera sido completamente diferente al que yo tuve. Otra cosa que también es importante es que no fui a la universidad cuando estaba en El Salvador, sino que inmediatamente después de terminar el colegio me vine a Alemania a estudiar. Y por último, que yo no sabía alemán cuando vine a Alemania. Tenía un nivel muy básico, pero ya vamos a llegar a eso más tarde. Ahora que ya dejamos esto claro, les voy a decir las cosas que tienen que hacer mientras están en El Salvador. Cuando me gradué del colegio tenía mi certificado con las notas y usé mi certificado de primer año de bachillerato y de segundo año de bachillerato. Después le saqué copias a estos documentos. ¿Qué tantas copias? Dependerá de ustedes, pero tienen que tomar en cuenta que cada copia sería como para enviarla a una universidad y otra copia para enviarla a otra universidad. Entonces, dependiendo de qué tan seguros quieren estar, si quieren enviar 10 y aplicar a 10 universidades o solamente enviar a 3 universidades, definitivamente les recomendaría que hagan más de 2 copias para estar seguros por si algo le pasa a alguna copia que estén, y así todo lo hagan en el mismo trámite, porque hacerlo más tarde sería muy trabajoso porque hay que llevar estas copias a muchos lugares. Ya les voy a explicar. Cuando ya tengo mis copias y mis originales, lo voy a llevar al Ministerio de Educación. En el Ministerio de Educación ellos van a darme un certificado o le van a poner un sello o una firma, no sé exactamente qué es lo que es ahora. Cuando yo estaba era un sello que dice que estos documentos son legítimos y que no es ninguna falsificación. Cuando ya tienen esto, hay que ir al Ministerio de Relaciones Exteriores, donde ellos van a también decir que son originales, porque van a ir con el original y con las copias, y ellos lo apostillan de que es válido para el estudio en El Salvador y en cualquier otro país. Cuando ya tenemos esto, todavía no hemos terminado. Lo vamos a tener que llevar por último donde un traductor o una traductora. Muy importante, esta persona tiene que tener 2 certificaciones, una de la Embajada de Alemania y otra por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta persona va a traducir los documentos al alemán para que así cualquier persona en Alemania los pueda entender. Sigamos con lo que hice mientras estaba en El Salvador. Cuando estaba en mi segundo año de bachillerato, es decir, el último año que estaba en el colegio, tenía bastante claro que quería estudiar en Alemania. Entonces traté de aprovechar el tiempo mientras iba a clases en la mañana al colegio y en la tarde-noche me inscribí a clases de alemán en la escuela alemana. Les quiero también decir que en un año entero solo llegué a A1. Para los que no saben, en un idioma hay A1, A2, B1, B2, C1 y C2. A1 es completamente principiante. Ambos, A1 y A2 es principiante, pero A1 es principiante punto 1 y principiante punto 2. El B es intermedio y C es avanzado. B2 es el requerimiento mínimo para entrar a un Studienkolleg, que más tarde entraremos a qué es lo que es exactamente un Studienkolleg. Y los C, que son los avanzados, para entrar a la universidad se necesita C1. Algo que también hice estando en El Salvador fue conseguir un seguro de salud.
En Alemania hay algo que se llama Versicherungspflicht, que significa que todos tienen que estar asegurados de salud, ya sea con un seguro de salud del Estado o un seguro de salud privado. Esto es muy importante, tiene que ser alemán. Yo les recomiendo hacer esto mientras están en El Salvador, porque así tienen una cosa menos de la cual se tienen que preocupar cuando ya estén en Alemania, porque la cantidad de cosas no es tan pequeña la que tienen que hacer cuando están en Alemania, y si lo hacen desde El Salvador, con ayuda de sus papás, con ayuda de gente que pueden hablar con ellos personalmente, es mucho más fácil. Como ya les expliqué, yo no sabía alemán antes de venir a Alemania. Entonces, si yo quería estudiar aquí, por lógica, tenía que aprender alemán. Entonces, lo primero que tenía que hacer era estudiar alemán, meterme a clases de idioma. Como yo lo hice fue que me orienté más que todo por ciudades, porque yo tenía muy claro lo que quería. Sabía que no quería una ciudad muy grande, porque si no la transición iba a ser muy fuerte, muy rapante y no me iba a sentir muy a gusto probablemente, no sé, entonces andaba buscando una ciudad un poco pequeña, intermedia. Al final elegí la ciudad de Heidelberg, que es una ciudad muy linda y tradicional alemán. En Heidelberg hay muchas diferentes escuelas de lenguaje y ustedes tienen que decidir, depende de su presupuesto y depende de los comentarios que ven en internet de la gente que deja sus reviews, van a decidir y a su propio criterio cuál es la escuela para ustedes. Yo fui a la escuela de F+U Language School, si no me equivoco, ese es el nombre, se lo voy a escribir. Y ahí encontré el curso perfecto para mí, porque había un curso que era semanal, intensivo, de lunes a viernes, aproximadamente 20 horas a la semana, que eso también lo necesitan para su visa más tarde, porque no vayan a creer que pueden ir a un curso, meterse solo los sábados y que eso va a bastar y que le van a aceptar la visa para que se queden ahí estudiando el idioma. Obviamente no, tienen que tener por lo menos 20 horas a la semana, si no me equivoco, y un curso intensivo al que estén atendiendo regularmente. Y si no van a clases, la escuela de lenguaje puede hablar con la oficina de extranjería, si no me equivoco así se llama, y decirles de que ustedes no están asistiendo y les pueden quitar su visa. Si van a ir, tómenselo en serio y hagan lo que quieren hacer y no se distraigan. Este curso en el que me inscribí, si no me equivoco, era de 10 meses. Aprendí el idioma en un año, un poco menos porque me metí en enero y en octubre ya tenía mi C1. Quiero aclarar que alemán no es fácil. Había muchas personas que me decían, sí, alemán es fácil, lo vas a aprender rápido. No, o sea, alemán no es fácil, es súper difícil. Y yo pensé que me iba a ser fácil porque he aprendido otros idiomas. Y cuando aprendí inglés y cuando aprendí francés, yo nunca hacía tareas. O sea, de verdad me iba a la casa y ya, o sea, y solo iba a clases y seguía aprendiendo y pasaba todos los exámenes. Pero eso no fue el caso. O sea, me di cuenta con el tiempo de que de verdad tenía que esforzarme si quería aprenderlo en un año. Y al fin lo logré al final, pero no fue fácil. O sea, eso se lo quiero decir desde ya para que sepan a lo que están metiéndose. Otra cosa que también hice mientras estaba en El Salvador, y es una de las más importantes, es conseguir mi estadía. Y esto lo hice por medio de la escuela de lenguajes que les dije, porque ellos tienen diferentes opciones de cómo puedes estar viviendo en Alemania. Ellos tenían la opción de estar en un apartamento que por las fotos que vi era un lugar pequeño con un escritorio, una cama y un closet, por ejemplo, y un baño que compartías con todo el piso o con ciertas personas o solo con 3 personas más o algo por el estilo. Gracias a Dios no elegí esta opción porque me informé más tarde por amigos que habían tomado esa opción de que eran apartamentos súper sucios porque estás compartiendo con gente que te las asignan y tú no puedes buscar tus compañeros de cuarto, entonces no sabes si ellos son sucios y si nunca van a limpiar el baño y qué horror. Pero yo tomé la opción de estar con una familia porque ellos tienen la opción de estar con una Gastfamilie, que
significa que tú vas a estar con una familia que ellos tienen una lista, que ellos cumplen con ciertos requerimientos y por eso pueden estar atendiendo a estudiantes de esta escuela de lenguajes. Les voy a decir con toda sinceridad mi experiencia en esta casa. La familia fue muy linda conmigo, pero fue inevitable sentirse incómodo porque no es tu familia y no podés solo hacer ruido si querés, por ejemplo, porque no querés molestar a esa gente con la que no te sentís del todo cómoda y no podés elegir con qué familia vas a estar, solo te la asignan y tenés que decir que sí. Y cuando ya estás viviendo ahí, si no te gusta, podés cambiarla. Pero obviamente me sentía súper incómoda yo decirles como, no me gusta esta familia, ¿verdad? Quiero cambiar. O sea, eso está, no sé, yo creo que no hubiera podido hacerlo. No llegó a tanto, pero sí les voy a decir que esta familia tenían una casa que estaba súper lejos de la escuela de lenguajes y aún así tenía que ir y tenía que tomar un tren todos los días y me tenía que levantar súper temprano, lo cual obviamente no es lo más cómodo del mundo. Sin mencionar que es mucho más caro que los apartamentos donde estás solo porque ellos te dan 2 comidas al día y esto hace que se eleve el precio increíblemente por algo que ni siquiera estaba central y que mi cuarto era pequeño. La casa era grande, pero mi cuarto era súper pequeño y compartía el baño obviamente con la demás familia, ¿verdad? Lo cual está bien, no había problema. Yo hice esto porque quería tener esa experiencia alemana y conocer a una familia que de preferencia fuera alemana, pero la familia era turca, entonces al final no fue eso. No quiero hablar mal de ellos porque sí la pasé muy bien y fueron súper dulces, pero no llenaron mis expectativas. Porque yo sabía que esto no es la mejor opción, lo tomé solo por 3 meses, porque yo sabía que en 3 meses iba a poder buscar un apartamento donde podría mudarme yo sola y esto me iba a dar el tiempo de hacer esa transición ya estando en Alemania, porque buscar un apartamento que no esté conectado con la escuela de lenguajes, porque la escuela de lenguajes los da mucho más caros, obviamente porque quieren hacer dinero y ellos saben que desde el extranjero es muy difícil conseguir un apartamento si no puedes visitar y que las personas que están alquilando te vean en persona, o sea, es prácticamente imposible. Ahora que hablamos de las cosas que tenemos que hacer cuando estamos en El Salvador, vamos a hablar de las cosas que vamos a hacer cuando ya lleguemos a Alemania. Los salvadoreños no necesitamos una visa para visitar Alemania y tenemos 90 días donde podemos estar libres sin tener ningún tipo de visa y estamos legal en Alemania. Entonces vamos a tomar este tiempo, este intervalo de aproximadamente 3 meses para hacer nuestra visa y cuando estos 90 días se acaben, ya estamos preparados con una visa. He hecho una lista con todos los puntos que quiero tocar para este video. El número 1 es hacer una cuenta de banco. Esto lo hice cuando ya estaba en Alemania. Es muy importante que el banco tiene que ser un banco alemán. Cuando hagan esto, es necesario que hagan una cita en el banco para hablar con alguien. Lo más probable es que haya alguien que hable inglés. Si ustedes hablan inglés, si no, hay que buscar a alguien con el que se puedan comunicar sin problemas porque esto sí es algo bastante importante que van a tener en toda su estadía en Alemania hasta su estudio, si no es que se cambian de banco más tarde, lógicamente. Para hablar de cosas importantes como mis documentos, decir que estoy aprendiendo mi idioma, doy algún certificado de la escuela para que sepan que no estoy mintiendo y así no tengo que pagar nada extra porque cuando se es estudiante no hay que pagar algo extra. Entonces eso sí, para ahorrarle dinero hagan eso definitivamente. También no se olviden pedir su e-banking, que es como unos documentos que van a necesitar para poder hacer transferencias y ver sus estados y esto lo van a poder hacer en línea, así que es bastante práctico y hasta lo pueden tener en el celular. Esto es importante para la visa. Yo he escuchado de muchos lugares que piden tener aproximadamente 7.000 euros al año en el banco, pero a mí nunca me pidieron esto en el lugar donde tramité mi visa, sino que lo que yo hice fue que tenía una cuenta de banco
y tenía cierta cantidad de dinero. Cuando esta cantidad de dinero disminuía, mis papás me enviaban una transferencia desde El Salvador y yo le pedí al banco que me dieran unos papeles que ellos mismos imprimen ahí con los últimos movimientos de la cuenta de los últimos 3 meses, y entonces yo marcaba todos los plus que habían llegado a la cuenta para que ellos vean que puedo financiar mi estadía en Alemania, porque eso es lo que ellos al final quieren ver. Los documentos para entrar a Alemania: pasaporte válido, obviamente. Tiene que ser válido por mínimo de 6 meses o todo el tiempo que ustedes tienen planeado quedarse en Alemania. Comprobante del motivo de viaje, un seguro médico, que ya lo dijimos, y el comprobante financiero para solicitar el permiso de estadía. Vamos a necesitar todos los documentos que ya mencioné para entrar al país. El registro de domicilio, que esto se va a hacer en el Einwohnermeldeamt, que eso lo tienen que hacer absolutamente todos, extranjeros y gente que tenga la ciudadanía alemana. Y esto es ir a una oficina para decir que están viviendo en cierto lugar, y ellos tienen normalmente unos documentos en línea, los cuales se pueden imprimir, y la persona que está alquilándole su apartamento los va a llenar para que ustedes los puedan dar y vean que están viviendo en cierto lugar y que su nombre esté conectado con una dirección. Estos documentos varían de estado en estado o de ciudad en ciudad, así que no les puedo decir exactamente cuál es el que ustedes necesitan. Otra cosa que necesita es el contrato de arrendamiento con la persona que les está alquilando su apartamento, un certificado de matriculación, fotos tamaño pasaporte, que son estas pequeñas fotos. Y quiero decirles que en Alemania hay unas cabinas que toman fotos y valen 5 euros, lo cual me parece bastante bien y es mucho más barato que ir a un estudio a tomarse la foto. ¿Y para qué van a querer gastar más si está esta opción que está mucho más barato? O sea, solo es para tener ahí en el pasaporte, o sea, de verdad no es importante. Esto es lo que yo hice y las aceptan siempre. Claro que tienen que estar aptas para uso biométrico, que eso significa estar de frente, estar serio, enseñar los rasgos, no con el pelo en la cara, ningún tipo de cachuchas, etcétera, etcétera. La oficina de extranjería es autónoma y puede pedir más documentos. Esos fueron los pasos que necesité cuando estaba en la escuela de alemán. Cuando terminé mi alemán, lo que hice fue aplicar a un Studienkolleg. Studienkolleg es prácticamente un curso previo que necesitamos hacer nosotros, los salvadoreños, para poder ser admitidos en una universidad. Esto es necesario prácticamente porque el sistema alemán quiere estar seguros de que cuando nosotros empecemos los estudios estemos al mismo nivel de todos los estudiantes. En el Studienkolleg hay diferentes tipos de cursos dependiendo de qué es la carrera que quieres hacer después. En mi caso tomé el B-Kurs, que era matemáticas financieras, business English, economía política, contaduría interna e interna, y tenía también alemán el programa, pero como ya había alcanzado el C1 en el año anterior, no tenía que tomar esto porque lo pude enseñar con mi certificado de alemán. Cuando terminé mi curso de Studienkolleg, lo que seguía a continuación era aplicar a una universidad, y al fin, después de todo el esfuerzo, se pueden inscribir a una universidad y podemos empezar un estudio. Hay diferentes maneras de hacer las aplicaciones a las universidades, pero muchas universidades tienen una conexión con algo que se llama UniAssist, que prácticamente lo que ellos hacen es toman sus documentos, ustedes lo envían una vez, y por ejemplo este documento que lo envié una vez, si yo les digo a ellos que necesito aplicar a 10 universidades, lo envían a 10 universidades diferentes. Pero no todas las universidades tienen conexión con esta UniAssist, pero la gran mayoría los tienen con ellos. Yo personalmente apliqué con algunas por medio de UniAssist y apliqué a otras directamente con ellos. Apliqué a 3
Y gracias a Dios en las 3 me aceptaron y tuve la gran dicha de poder elegir yo a cuál de las 3 quería ir al final. Claro que estos servicios ellos lo hacen a cambio de un honorario, pero eso es obvio. Y yo he oído también por muchos amigos que ellos tuvieron algunos problemas con UniAssist porque enviaban sus documentos y UniAssist les decía, sí, nos hace falta esto, y lo enviabas, y después decían, nos hace falta eso también, y lo enviabas, y entonces a veces el tiempo no bastaba. ¿Y qué pasa si te pasas del tiempo para aplicar a universidades? Sería horrible. Entonces yo sí les recomiendo que si lo van a hacer, mándenlo todo con tiempo. A mí no me pasó nada, pero podría pasar y es mejor prevenir que lamentar. Ahora ya estoy en mi segundo semestre de la universidad. Algo que quiero agregar y que no dije fue que el Student College fue una muy buena idea, porque cuando yo estuve en Student College al inicio, cuando estaba en el colegio, nunca fui muy buena, por ejemplo, en matemática. Y cuando fui ahí lo explican desde cero y pude entenderlo, y ahora matemática en la universidad es una de las materias en las que mejor me va. Algo que jamás me pude haber imaginado antes, de verdad. No tengan miedo de ninguna materia, porque todos hemos estado en ese punto y la diferencia está en las personas que se superan a sí mismas y se ponen desafíos personales. Y yo lo recomiendo porque cuando estás ahí, estás con otra gente que también son extranjeros, entonces tienen las mismas dudas que tú tenés y están en el mismo punto de sus vidas. Entonces, la clase tienen las mismas dudas, puedes preguntar al maestro, las clases no son tan grandes como en una universidad, porque cuando ya estás en una universidad puedes olvidarte de estar preguntando qué significa eso, cuando es algo que toda la demás clase que es alemana lo entienden. Entonces, es mejor empezar con la gente que tiene los mismos problemas que ustedes para más tarde estar al mismo nivel de todos. Con esto termino el video y traté de comprimir la información lo más que pude, pero es que es tanta información que es bastante difícil. Así que algunos temas solo los dije bastante superficial. Pero lo que sí traté de hacer un poco más profundo fue lo del inicio, lo de que necesitan para hacer la visa. Espero que les haya ayudado a muchos. No quiero hacer ese video muy largo, así que espero que esté bien del tiempo. Claro que les voy a responder sus dudas individualmente, pero si es mucho, es mejor hacer otro video donde podamos hacerlo colectivamente. Y si algo que dije está mal, también díganme. Y si ustedes tienen más información, obviamente pónganla, porque mientras más información haya, mucho que mejor. Gracias por verme y nos vemos en el otro video.